Bienvenidos, esto es Hablando Claro con Ruby Bloom, un podcast para cuestionar, reflexionar y hablar de la vida sin adornos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de algo que casi todos hemos vivido, pero que pocos nos damos permiso de mirar con compasión. Cambiar de opinión. Porque cambiar no es traicionarte, cambiar es escucharte. No somos las mismas personas que hace 5 años, ni siquiera que hace uno. Cambia nuestras experiencias, nuestros límites, lo que duele, lo que importa, lo que ya no estamos dispuestos a cargar. Cambia la forma en la que sentimos, la forma en la que pensamos y sobre todo, cambia la relación con nosotros mismos. Suele haber más autoconocimiento y menos necesidad de encajar. También cambia la forma en la que nos relacionamos, elegimos distinto a las personas y dejamos de quedarnos donde ya no nos sentimos a gusto. Cambia nuestra identidad. Ya no nos definimos solo por roles, etiquetas o expectativas ajenas. Y cambia algo más sutil, la conciencia del tiempo. Entendemos que no todo es urgente, pero que tampoco todo puede esperar. Y aún así hay personas y a veces entornos completos que esperan que no cambiemos, que sigamos pensando igual por coherencia. Pero seguir siendo quien ya no somos no es coherencia. Es una forma silenciosa de abandonarnos. La verdadera incoherencia es sostener una versión de nosotros que ya dejó de existir. Ahora quiero decir algo importante, con mucha claridad y mucho cuidado, porque no todo cambio es igual. Hay un cambio genuino y hay una falta de compromiso. Y aprender a distinguirlos es parte del crecimiento emocional. El cambio genuino aparece cuando algo se acomoda en nuestro interior, cuando entendemos algo que antes no veíamos, cuando reconocemos un límite, cuando nos damos cuenta de que dijimos sí desde la culpa, desde la presión, desde el miedo a decepcionar y no desde un deseo real. En esos casos, cambiar de opinión no es fallar, es madurar. Pero cambiar de opinión tampoco nos quita responsabilidad emocional, porque cuando prometemos algo, cuando decimos te ayudo, cuenta conmigo, ahí voy a estar, se genera una expectativa. Y si luego cambiamos de opinión, la otra persona no se duele solo por el cambio, sino por lo que esa promesa significaba. Muchas veces el conflicto no empieza cuando cambiamos de opinión, empieza antes, empieza cuando nos cuesta decir no en el momento oportuno. Decir que sí cuando en realidad queremos decir no nos deja en una posición muy incómoda después, porque más adelante, cuando necesitamos cambiar, somos nosotros los que quedamos mal, aunque en realidad lo que pasó fue que no nos escuchamos a tiempo. Decir no cuando toca nos ahorra explicaciones dolorosas después. Nos evita promesas que no podemos sostener y decepciones innecesarias, tanto para nosotros como para el otro. Y por eso quiero decir algo importante. Crecer no es solo decir no, ya no puedo o ya no quiero. Crecer también es cómo lo decimos, desde dónde lo decimos y con cuánta empatía. Y de aquí surge una pregunta muy común. ¿Decir no es poco empático? La respuesta es no. Decir no no es falta de empatía. Lo que solemos confundir es esto. Creemos que ser empáticos es dar largas explicaciones para que el otro no se sienta mal. Pero la empatía no es sobrecalmar al otro. La empatía es no engañarlo. El no más empático es el que no deja falsas esperanzas. Y muchas veces ese no claro es lo más sano. Sobre todo cuando ya explicaste antes, cuando la otra persona insiste, cuando presientes que cualquier explicación va a ser usada para convencerte o cuando simplemente necesitas cuidar tu límite. Porque la empatía no está en la cantidad de palabras, está en la claridad y en el respeto. Un no, claro, evita mucho más daño que un sí
dicho desde la duda o la presión. Y si te cuesta trabajo decir no, quiero compartirte algunas formas empáticas y cerradas de hacerlo, sin abrir debate y sin culpa. Puedes decir para un no claro y respetuoso: no, gracias. No, prefiero no hacerlo. No estoy disponible. Un no con límite, cuando la otra persona insiste. No, ya lo pensé y mi respuesta es no. Prefiero decir no con claridad. Un no empático pero firme. Entiendo que para ti sea importante, pero mi respuesta es no. Aprecio que me lo pidas y aún así la respuesta es no. Y un no definitivo, cuando ya explicaste demasiado. No voy a cambiar de opinión. No me siento disponible para esto. Gracias por pensarlo, pero no. Ninguna de estas frases es agresiva. Son honestas y la honestidad también es una forma de cuidado. Retomando la parte de cambio, en donde no dijimos no desde el inicio, cambiar con conciencia incluye hacernos cargo del impacto. No basta con decir yo cambié. Si ese cambio ocurre dentro de un acuerdo, una expectativa compartida o un tiempo sensible para otros. Explicar no es justificarnos eternamente, sino reconocer cuando nuestro silencio, nuestra tardanza o nuestra forma de comunicar deja a otros sin margen de acción. Nombrar la verdad sin atacar también implica decirla a tiempo, asumir lo que generó y entender que la conciencia no solo mira la intención, sino también el efecto. Pensemos en esas situaciones donde alguien acepta un compromiso. Avanza el proceso, hay decisiones, gastos o expectativas en marcha, y al final aparece un cambio importante. El cambio en sí no es el problema. Las personas evolucionan, creen cosas distintas, toman nuevos caminos. El punto ciego aparece cuando ese cambio no se comunica a tiempo y deja a otros sosteniendo consecuencias que no eligieron. Hacernos cargo del impacto es preguntarnos: ¿cuándo supe esto? ¿Cuándo lo dije? ¿Qué margen dejé al otro? ¿Qué quedó desordenado después de mi decisión? No para culparnos, sino para volvernos más conscientes en cómo abordamos los acuerdos humanos y elegir hacerlo con mayor cuidado y responsabilidad desde ese momento en adelante. La conciencia no se mide solo por la coherencia interna, sino también por la capacidad de reconocer que lo que hago, decido o callo ocurre en relación con otros. Cambiar es legítimo. Callar hasta que ya no hay opción para el otro, no tanto. Y ahí es donde la verdad necesita ir acompañada de presencia, tiempo y cuidado. Hay áreas donde este tema nos pesa más, donde la culpa aparece con fuerza. Cambiar de opinión sobre una relación, sobre la maternidad o paternidad, sobre la carrera que elegiste, sobre el estilo de vida, sobre nuestros límites, sobre lo que ya no estamos dispuestos a tolerar. Ahí aparece pero si yo dije que el miedo a decepcionar. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir sosteniendo una versión vieja de nosotros. Y eso pasa factura, porque quedarnos en lugares donde ya no queremos estar nos apaga, nos endurece, que esto se puede entender también como amargura, nos genera amargura, nos vuelve irritables, nos aleja de nuestra propia autenticidad, necesidades y límites. Cambiar de opinión no borra nuestra historia, la integra, no invalida lo que fuiste, lo honra, porque reconoce que hoy sabes más. Ahora, también hay que decir esta verdad, aunque duela un poco. No todos van a entender tu cambio. Habrá personas que te digan que estás confundido o confundida, que te recuerden quién eras antes, que se incomoden con tu evolución. Y a veces no extrañan quién eras, extrañan lo cómodo que eras para ellos o para ellas. Cuando alguien insiste en que vuelvas a ser quien eras, no siempre está hablando de ti,
muchas veces está hablando de su dificultad para adaptarse a tu cambio. Si el cambio es en ti, primero valida tu proceso, aunque otros no lo hagan. No necesitas que te entiendan para que tu cambio sea legítimo. La claridad interna pesa más que la aprobación externa. No te expliques de más. Explicar una vez es comunicación. Explicar siempre es defensa. Nombra el límite con calma, no desde la pelea, sino desde la verdad. No soy la misma persona que antes y no quiero volver a serlo. Eso no es agresivo, es honesto. Acepta que no todos van a acompañarte. Hay relaciones que solo funcionan mientras no cambias. Duele, sí, pero también aclara. Por último, no negocies tu evolución. Adaptarte para convivir es sano. Reducirte para no incomodar, no es sano. Ahora llevemos esto a ejemplos concretos, porque en los siguientes casos suele aparecer mucha culpa. Cambiar de creencias espirituales. La fe no siempre es una línea recta. A veces es búsqueda, prueba, pausa. Cambiar de camino no significa que mentiste antes. Significa que en ese momento eso era verdad para ti y luego dejó de serlo. Cuando hay hijos o pareja, la fe no es solo individual, es lenguaje, valores, rituales, identidad compartida. Cambiar puede generar preguntas como ¿en qué creo ahora? ¿Qué me vas a enseñar a mí? ¿Ya no somos lo mismo? Cambiar con conciencia aquí implica no ridiculizar ni invalidar la fe que se compartía, no exigir comprensión inmediata, reafirmar explícitamente lo que no cambia, que es el amor entre la familia, las personas cercanas, el cuidado y la presencia. A veces el acto más responsable no es defender el cambio, tampoco se trata de arreglar al otro, sino de acompañarlo mientras procesa lo que tu cambio generó. Cambiar de hábitos o de estilo de vida es parte de crecer. Probar algo nuevo no significa que tengas que mantenerlo para siempre. Si te funciona y eliges seguir, perfecto. Eso también es aprendizaje. Y si un día decides volver atrás, eso tampoco borra lo que aprendiste. Lo que sí te hace ignorarte a ti mismo o a ti misma es quedarte en algo solo para no quedar mal. Algunos cambios personales como horarios, alimentación, prioridades, energía disponible, al tener hijos o pareja es necesario ser conscientes y preguntarnos lo siguiente: ¿qué estoy dejando de sostener con mis hijos, con mi pareja? ¿Qué necesitan ahora mis hijos o mi pareja que antes sí estaba? ¿Qué puedo ajustar sin negarme? Conciencia no es retroceder, es afinar el cómo. Una verdad incómoda pero necesaria. Que un cambio sea auténtico no significa que sea neutro. Algunos cambios duelen, desordenan, insegurizan, y cuando hay hijos o pareja, eso importa y no podemos desentendernos de eso. Recordemos, respetarnos a nosotros mismos no significa poner nuestro proceso por encima del bienestar emocional de quienes dependen de nosotros. Y al mismo tiempo, cuidar a los demás no debería exigirme desaparecer o vivir una mentira. La conciencia vive en esa tensión, no en el extremo. Cuando mi cambio afecta negativamente a mis hijos o a mi pareja, la pregunta deja de ser solo ¿esto es verdadero para mí? Y pasa a ser ¿cómo sostengo este proceso sin romper la relación? Cambiar con conciencia no siempre evita el dolor, pero sí evita la indiferencia. Cuando el cambio toca compromisos con otros, como trabajo en la comunidad, como el prestar alguna ayuda a alguien más, hay que distinguir entre irresponsabilidad y revisión honesta de una decisión. Si dijiste que sí desde la convicción de ese momento, no engañaste a nadie. Y si después te das cuenta de que no puedes, no quieres o no te hace bien,
Tienes derecho a decir no. Lo importante no es no cambiar de idea, es cómo cambias. Nombrarlo con claridad y aceptar que algunos se decepcionen. Cambiar de opinión no invalida tu palabra pasada si esa palabra fue dicha con honestidad. Lo que sí invalida tu proceso es sostener algo que ya no eres, solo para no incomodar. Eso no es compromiso, es autoanulación. Y quiero dejarte esta frase para cuando la culpa aparezca. No estoy fallando por cambiar, estoy siendo fiel a quien soy hoy, no a quien fui cuando aún no sabía. Cambiar es incómodo para uno mismo y para una misma y para los demás. Pero traicionarte para sostener el lazo afectivo es una pérdida más grande que cualquier despedida. Cambiar de opinión no te hace inestable, te hace humano. Crecer es revisar, cuestionar y cuando hace falta decir, hoy pienso distinto. Y eso no te quita valor, te lo devuelve. Cambiar es parte de vivir. Cambiar con conciencia es parte de amar. Gracias por estar aquí. Esto fue Hablando Claro con Ruby Bloom, un espacio para pensar, sentir y vivir sin adornos. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Gracias.